Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy vamos a reflexionar juntos sobre una de las historias más hermosas y conmovedoras de la Biblia, la parábola del Hijo Pródigo. Esta historia, que nos cuenta Jesús en el Evangelio de Lucas, nos habla de un amor que supera cualquier expectativa, un amor que siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, sin importar lo lejos que nos hayamos alejado. Prepárense para adentrarse en una historia que nos invita a pensar en el arrepentimiento, el perdón y el amor infinito de Dios. Acompáñenme en este viaje hacia el corazón misericordioso de nuestro Padre Celestial. Para entender bien la parábola del Hijo Pródigo, es importante saber dónde y cuándo se desarrolla. La historia se sitúa en la antigua Israel, un lugar lleno de tradiciones y normas sociales muy estrictas. En este contexto, las acciones de los personajes adquieren un significado aún más profundo. El evangelista Lucas, conocido por su sensibilidad hacia los marginados y pecadores, nos cuenta esta historia en el capítulo 15 de su Evangelio. Lucas, un médico de profesión, tenía una perspectiva única y compasiva, lo que se refleja en su narrativa. Su Evangelio es el más detallado en cuanto a las parábolas de Jesús, y su enfoque en los desvalidos y los pecadores es evidente. En este capítulo, Jesús está rodeado de recaudadores de impuestos y pecadores que se acercan para escucharlo. Estos grupos eran despreciados por la sociedad de la época, considerados traidores y pecadores. Sin embargo, Jesús no solo los acepta, sino que también les dedica su tiempo y sus enseñanzas, mostrando así su amor y compasión incondicional. Los fariseos y los escribas, que eran los líderes religiosos de la época, murmuran y critican a Jesús por hablar con estas personas que ellos consideraban impuras. Para ellos, la pureza y la observancia estricta de la ley eran fundamentales, y no podían entender por qué Jesús se asociaba con aquellos que no cumplían con estos estándares. Es en este contexto que Jesús, para responder a las críticas y enseñar una lección profunda sobre el amor de Dios, comparte tres parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Cada una de estas historias tiene un mensaje poderoso sobre la misericordia y el perdón divino. La oveja perdida muestra cómo Dios busca incansablemente a los que se han desviado. La moneda perdida ilustra el valor que Dios otorga a cada individuo, y el hijo pródigo destaca la alegría del perdón y la reconciliación. Estas tres historias, aunque diferentes, tienen el mismo mensaje principal: la alegría de Dios cuando un pecador se arrepiente. La parábola del Hijo Pródigo, en particular, resalta la magnitud del amor de Dios, que no solo perdona, sino que también celebra el regreso de aquellos que se han perdido. Es una lección eterna sobre la gracia y la redención, que sigue resonando en los corazones de los creyentes hasta el día de hoy. La parábola del Hijo Pródigo nos presenta a un hombre que tiene dos hijos. El más joven, cansado de su vida en casa, decide pedirle a su padre la parte de la herencia que le corresponde. Con la cabeza llena de sueños e ilusiones, el joven se va a un país lejano, donde gasta toda su fortuna en una vida de excesos y fiestas. Cuando ya no le queda nada, llega una gran hambre al país, y el joven se ve obligado a trabajar cuidando cerdos para poder sobrevivir. En medio de su miseria, con hambre y solo, empieza a pensar en su vida y a extrañar la casa que abandonó. Arrepentido y humillado, el hijo decide volver a casa de su padre y pedirle perdón. Se lleva una gran sorpresa al ver que su padre, en lugar de rechazarlo, corre a recibirlo con los brazos abiertos. El padre, conmovido por el regreso de su hijo, lo abraza, lo besa y celebra su vuelta con una gran fiesta. El amor del Padre en esta parábola es como el amor infinito y misericordioso de Dios. Un amor que no se basa en méritos ni condiciones, sino en la pura gracia. Un amor que siempre está dispuesto a perdonar, a restaurar y a celebrar el regreso del hijo perdido. El arrepentimiento del hijo, un camino de regreso. Al darme cuenta de mi error y decidir volver a casa, enseño la importancia del arrepentimiento verdadero. Arrepentirse no es solo sentir remordimiento por las consecuencias de nuestros actos, sino un cambio profundo en nuestro corazón que nos lleva a desear una vida nueva y a buscar la reconciliación con Dios y con nuestro prójimo. Al volver a casa, reconozco mi pecado y me humillo ante mi Padre. No busco justificaciones ni excusas. Simplemente acepto mi error y me pongo en las manos de la misericordia de mi Padre.
El hermano mayor. La trampa del resentimiento. La parábola del hijo pródigo no solo nos habla del amor del padre y el arrepentimiento del hijo, sino también del peligro del resentimiento y la falta de perdón. Cuando me entero del regreso de mi hermano y de la fiesta que mi padre ha organizado en su honor, me lleno de rabia y me niego a participar. La actitud del hermano mayor nos muestra cómo el resentimiento y la falta de perdón pueden atraparnos y alejarnos del amor de Dios. Así como el Padre amó y perdonó a ambos hijos, nosotros también estamos llamados a amar y perdonar a nuestros hermanos, sin importar los errores que hayan cometido. El versículo 11 del capítulo 15 de Lucas dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Este versículo, que parece simple, tiene una enseñanza profunda. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras relaciones y la profundidad del amor divino. Jesús, al empezar la parábola hablando de un hombre que tenía 2 hijos, nos está hablando de Dios como un padre amoroso que tiene 2 hijos, los que, como el hijo menor, se han alejado de él, buscando su propio camino, a menudo perdiéndose en el proceso, y los que, como el hijo mayor, permanecen cerca pero con un corazón lleno de resentimiento y orgullo, incapaces de comprender el amor incondicional del Padre. Todos, de alguna manera, somos como uno de los 2 hijos de la parábola. A veces nos alejamos, buscando nuestra propia identidad y propósito, y otras veces, aunque estamos físicamente cerca, nuestro corazón está distante. Todos hemos sentido la lejanía de Dios, ya sea por nuestras propias decisiones o por las heridas del pasado. En esos momentos de distancia, es fácil sentirnos perdidos y desconectados, y todos estamos llamados a reconocer nuestra necesidad de Dios y a volver a Él con un corazón humilde y arrepentido. La parábola nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos ido, siempre podemos regresar. El amor del Padre es incondicional y siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Es una invitación a la reconciliación y a la restauración de nuestra relación con Dios y con los demás. La parábola del hijo pródigo no es solo una historia bonita, sino también una guía práctica para nuestra vida diaria. Esta parábola, contada por Jesús, tiene múltiples capas de significado y nos ofrece valiosas lecciones que podemos aplicar en nuestro día a día. Esta historia nos enseña la importancia de reconocer nuestra necesidad de Dios. Como el hijo pródigo, todos necesitamos reconocer que dependemos de Dios y que necesitamos su amor y misericordia. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, siempre podemos regresar a Él. Arrepentirnos de nuestros pecados es fundamental. El arrepentimiento verdadero es el primer paso para volver a los brazos de Dios. Es un acto de humildad y sinceridad donde admitimos nuestras faltas y buscamos su perdón. Además, la parábola nos enseña a perdonar a quienes nos han ofendido. Perdonar nos libera del resentimiento y nos permite vivir en paz y armonía con nuestros hermanos. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, liberándonos de la carga del rencor. Celebrar el regreso del hijo pródigo es otra lección crucial. Como el padre de la parábola, debemos alegrarnos por el regreso de aquellos que se habían alejado de Dios. La alegría y el amor incondicional son fundamentales en nuestras relaciones. La parábola también nos recuerda la importancia de la familia y la comunidad. El hijo pródigo fue recibido con los brazos abiertos por su padre y su familia, lo que nos enseña a valorar y cuidar nuestras relaciones familiares. Estas son solo algunas de las muchas lecciones que podemos aprender de la parábola del hijo pródigo. Cada vez que leemos esta historia, podemos encontrar nuevas enseñanzas y reflexiones que nos ayudan a crecer espiritualmente y a vivir una vida más plena y significativa. La imagen del padre corriendo a abrazar a su hijo arrepentido es una de las más conmovedoras de la Biblia. Esta imagen nos habla de un amor que no tiene límites, un amor que no se basa en méritos ni condiciones, sino en la pura gracia. Dios nos ama con un amor incondicional, sin importar lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Él siempre está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos y a recibirnos con los brazos abiertos. La parábola del hijo pródigo es una invitación a regresar a casa, a regresar al amor de Dios. No importa cuán lejos nos hayamos ido, no importa cuán grandes sean nuestros errores, Dios siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Que esta historia nos inspire a buscar a Dios con un corazón humilde y arrepentido, y a vivir cada día con la certeza de su amor incondicional.